tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este Q&A. Estoy aquí para acompañarlos. Soy Jimena Urrutia, soy directora de este Guadalajara Film Festival, antes conocido como FIC in LA, y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta 10ª edición. Gracias a todas las organizaciones que nos apoyan. Nuestra misión al final siempre es y seguirá siendo mostrar lo mejor del cine latinoamericano y, por supuesto, abrir sus puertas al talento latino en Los Ángeles para crear una industria fílmica sin fronteras. Nos acompaña justo ya aquí Everardo González, director de Yermo y de muchas otras películas que seguramente muchos de ustedes han visto y por eso estuvieron aquí listos para ver la película. Everardo, ¿cómo estás? Bien, qué tablas tienes, qué bárbara. Pues Tú ya. sí sabes llevarte con la cámara, güey. Pues mira, tú también te sabes llevar muy bien con la cámara, aunque estás a veces del otro lado y justamente lo acabamos de ver a través de esta película. Eres tremendamente multifacético como director, porque rompe completamente con el esquema de películas que hemos visto tuyas con anterioridad. De hecho, sé por Sí, ahí que esta película la hiciste entre muchas películas. sí, esta película se hacía mientras yo trabajaba La Libertad del Diablo, El Paso. Esa es una película que arrancó en el 2015 sin la intención de ser una película, por eso no se parece mucho tampoco a las otras. Nace de motivos distintos también. Nace mucho, creo yo, de la entraña. Si uno busca lo que yermo significa, la palabra yermo es un lugar donde no se puede cultivar, un lugar que está un poco desierto, y quiero suponer que hay una parte afectiva tuya muy puesta en esta película, se nota, de hecho. Sí, aunque dejo contarte que es una película que se logró de manera muy afortunada porque en principio no iba a ser una película. Este proyecto iba a ser el detrás de cámaras, el making of, el trabajo de un artista visual de Saltillo, Coahuila, que se llama Alfredo de Stefano. Alfredo me había invitado a acompañarlo por 10 desiertos del mundo para hacer un registro sobre su trabajo. Y lo que aparece en Yermo, pues son las escenas que ni siquiera habían pensado convertirse en secuencias, que hacían el escenario de la historia que a mí me habían pues contratado, que era el detrás de cámaras de el trabajo de un artista visual. Y estos retazos con los que se construye Yermo, pues no eran más que eso, el escenario en el que ocurría esa historia. Y así arrancó el proyecto. ¿Y por qué seguiste? ¿Por qué seguiste una vez que cambió de rumbo? Pues porque el que cambió el rumbo fui yo. O sea, en algún punto me di cuenta que aunque podía tener algo valioso con el trabajo de Alfredo, pues Alfredo, su relación es con el paisaje y el mío con las personas. Entonces sentía que estaba desaprovechando un viaje muy maravilloso, solamente concentrándolo en el acompañamiento a un artista plástico, a un artista visual. Y entonces, después de algunos años y algunos desiertos, le hice el planteamiento, le hice la propuesta de coproducir esa película que yo sentía que sí estaba haciendo. Sentía que la otra no la estaba haciendo. Y Siempre él accedió. Dime. Siempre hay un momento, una palabra, alguna frase de alguno de tus personajes quizá, o algo que determina el camino de una película. ¿Tú Ujú. recuerdas de alguna manera el tuyo? Sí, claro, claro, porque eso te iba a contar. Pues cuando él accedió a ser coproductor de la película que creía yo que íbamos a tener, pues cuando empezamos a editar no teníamos película, porque no había sido un proyecto filmado, ¿no? Para eso. Y pues no sé si hay una palabra, pero o sea, la película se empezó a editar y era una película muy etnográfica, solamente etnográfica. Pero mandamos a traducir todo lo que la gente decía. Y cuando descubrimos que una pareja de Jimbas en Namibia, de lo que hablaban se cuestionaban si nosotros éramos pornógrafos, que estábamos
filmando pornografía de tribus aborígenes o nativas en Namibia, pues eso trazó la ruta de la película. Nos dimos cuenta que en general todos hablaban de nosotros, todos hablaban de lo que veían de nosotros y cuestionaban lo que nosotros hacíamos y lo que nosotros éramos. Entonces, pues Ustedes eran los eso fue observados en vez de los exactamente, eso fue observadores. lo que determinó. Y eso le dio forma a la película, pero después de un séptimo corte, más o menos. Llegó mucho después, ya el sentido de la película. En la película hablas, después de lo que nos acabas de contar, no sé si queriendo o sin querer, pero hablas de maternidad, hablas de educación, hablas de las culturas, de prácticamente 10 desiertos distintos que visitas. De alguna manera todo eso es un retrato muy general de todas estas personas, pero que se vuelve muy personal. Imagino que incluso a nivel de director se volvió muy personal. Pues sí, pues finalmente es una experiencia en solitario. Entonces, pues el desierto a mí siempre me ha provocado como mucha inspiración y una de las cosas que a mí más me fascinan de sociedades seminomádicas o que habitan los desiertos, las zonas yermas del mundo, es que dependen mucho de los entornos arcaicos, dependen mucho de lo arcaico, entonces dependen mucho de la relación de la familia, de del establecimiento milenario de los miembros de la familia, la relación con las bestias, en donde se depende absolutamente del trabajo de los animales de tiro, los animales de carga o los animales de pastoreo. Se depende, por supuesto, mucho del combustible que existe, que no existe, y de resolver del subsuelo la obtención del agua. Y eso es algo que se comparte en todos lados Y que para te poderle preocupa desde hacerle frente películas a eso, ¿no? anteriores. ¿Cómo? Que te preocupa desde películas anteriores, además, ¿no? Sí, 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 sí. Me gusta mucho conocer gente que tiene todo en contra y que sigue bregando, que sigue caminando, Es que un poco sigue la haciendo las posición cosas. del documentalista en muchas ocasiones, ¿no? Pues sí, lo cual es un retrato también de mi oficio. Lo que es Yermo es un retrato del documental también. Es Tú- un homenaje, un cuestionamiento y también una postura crítica frente al oficio. Suelen ser los tuyos documentales muy que van directo a llagas sociales muy complejas. En este caso, esta es una llaga en particular, la de la educación, como mencionábamos, la de la maternidad en determinadas condiciones, la de ciertas culturas que no permite que su misma población crezca. Es una llaga que puede ser quizá más dolorosa que muchas otras y sin embargo estamos tan acostumbrados a ella que es muy difícil de repente notarla inclusive como dolorosa o como una llaga misma. Y creo que en este Ujú. documental esa es una de las cosas que se vuelven sumamente encantadoras, por un lado, encantadoras en el sentido de que entiendes el dolor desde otra perspectiva o desde algo ya más habitual. Y creo que eso es una de las grandes virtudes que tiene esta película. Bueno, pues muchas gracias. Este, Mira, la película de alguna manera tiene todas esas subtramas, no solamente sobre la vida adversa, sino también entender eh, quizá el origen de mucho de lo que conocemos como la civilización, por esos círculos familiares, por esos núcleos sociales que se tuvieron que formar. Es pues, la cuna del pensamiento mágico que va a traernos las religiones occidentales al mundo. Pero también algo que me impacta mucho del desierto, a propósito de la llaga, pues es que esas extensas llanuras o riscos, pues estuvieron sumergidos por miles de años y lo que estamos recorriendo es la sequía, de manera muy literal. Estamos recorriendo lo que un día fue el mar y eso es alucinante,
Por otro lado, una cosa que también trata de retratar Yermo es cómo el ser humano, cuando tiene que emigrar por condiciones del mundo, las condiciones adversas del clima, pues va siguiendo los pasos siguiendo las rutas de los grandes saurios, sigue hablándonos de la relación del hombre y el mundo, de esa necesidad que se nos olvida a veces y que vale la pena recordarla en un sentido muy místico. Es, es además una sequía literal y metafórica. En un sentido sí, como el hombre depende de un camello. Sí, 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 exactamente, pues eso. Y otra cosa lindísima, tiempo por viento y por arena. Y son cientos o miles de años del viento lamiendo la arena para hacer dunas que pueden medir 500 metros, 600 metros. Bueno, muy, muy alucinante, pues. Es una de Hiciste las grandes películas como La que Libertad es del, eso, ¿no? una película como La Libertad del Diablo o una película como El Paso, que te dejan ver la miseria humana provocada por el mismo humano, ¿no? Porque en otras películas, como en Yermo mismo, podemos ver esta miseria humana que si bien ha provocado el humano, también las condiciones del lugar en el que viven, etcétera, las incrementa. Pero en este caso son es de alguna manera encontrarte con esa verdad del ser humano, más allá de las circunstancias que lo rodean. Eso a ti, como ser humano, por un lado, como documentalista, por otro, ¿qué te deja? Bueno, primero me deja una experiencia invaluable, una experiencia única, un regalo del oficio, un caramelo después de hacer películas que hablan sobre la miseria del ser humano, ¿no? Es una recompensa. Entonces, siempre voy a ver esta película como una recompensa, como un regalo del oficio, como uno de los muchos privilegios que regala el cine documental, que te obliga a visitar los lugares, a hablar con las personas, a romper las fronteras que existen con otro ser humano, a intentar con ética y respeto filmar sus vidas, aunque sean de culturas absolutamente distintas. Entonces me deja mucho, me deja un regalo grande. ¿Te rompió a ti algún paradigma? ¿A ti, Everardo? Sí, sí, claro, pues me hizo confiar en el material ciegamente casi. Es una película que no existía. Entonces, o sea, me da otra vez calma, porque el documental siempre se entra con mucha aprensión por lo inestable que es, por lo inasible que es, pero me deja ver con claridad que el material siempre va a ayudar a construir el discurso. Solo hay que encontrarla y siempre aparecerá una perla como esta pareja de jimbas cuestionando mi presencia con una cámara que me regala la película, ¿no? Que me dice cuál es el camino para tomarla. Entonces, pues es la primera vez que veo una película en donde no investigué, en donde no sabía exactamente a dónde iba a ir, que no conocía de las culturas. Es una película llena de imperfecciones y de ignorancia, pero esas imperfecciones y esa ignorancia realmente son la virtud de la película. Y entonces me hizo cambiar todo el paradigma. Cuéntame un poquito de tu proceso en ese sentido de armar la película, porque tú hablas de años de estar juntando material sin estarlo juntando realmente. ¿Cómo es el proceso de postproducción de una película así? Pues está lleno de angustia, ¿no? Que además yo ya había convencido a un productor que había invertido plata para otra película, que yo iba a hacer una película mejor. Y ver en el primero y el segundo y el tercer corte que no necesariamente eso está pasando, pues da mucha angustia, ¿no? Porque tampoco volví yo con mucho material, porque ese material pues era el escenario nada más, entonces yo volví después de casi 5 años con 40 horas de material filmado. No había muchas opciones. Pero ahí también un poco la virtud de gira
a un colaborador, una colaboradora brillante como Paloma López Carrillo, que ayudó por lo menos a articular lo que era posible antes de que llegara la palabra y la claridad de ubicar qué es lo que nos había regalado la palabra. Una vez que nos dimos cuenta que la película era una especie de, ahora un detrás de cámaras de la antropología visual y la antropología, pues lo que hicimos fue explotar todo aquello que no necesariamente debiera quedar en una película etnográfica. Todo lo que se oculta por la búsqueda de la verosimilitud, por la búsqueda de la sensación de intimidad y haciendo evidente que detrás de cualquier documental hay mucha interpretación, mucho conocimiento y conciencia de la presencia de una cámara y en donde los forasteros siempre somos los cineastas, los documentalistas. Somos lo extraño. Nosotros somos los sembrados en realidades que no nos pertenecen necesariamente y que a veces pretendemos conocerla. Pero realmente yo creo que lo valioso está en que el proceso nos enseña, ¿no? Y pues todo eso es lo que articuló ya el discurso, ¿no? Pero pues te digo que llevo como por ahí el quinto corte. Y una vez que se destrabó, pues el resto era articular esas subtramas que tú estabas refiriendo hace ratito. Y luego el trabajo con la música, el diseño sonoro y todo lo que es con, ya con cualquier película. Oye, hay momentos en diferentes partes del mundo y entre ellos está México. ¿Cuál es Ujú, la gran diferencia que hay para ti, que has recorrido muchos rincones ujú. y que en esta película específicamente, o sea, porque de alguna manera vas buscando lo mismo, pero la diferencia al final, por lo menos quizá en términos de relación, tal vez se siente, ¿no? Claro, la palabra, entenderse con el otro. Todos comparten cosas en común de la naturaleza, pero no de las formas de ser. Y definitivamente que cuando yo ya estuve en Ocampo, Coahuila, trabajando, pues me sentía completamente en mi espacio, sabía, conocía el humor de las personas, cómo acercarme sin ofenderlos, cómo trabajar con ellos, pues para mí era el referente inmediato, ¿no? Eh, el resto era siempre un poco más cauteloso, aunque también algo que fue interesante es que esa barrera que era el lenguaje permitió que ellos se sintieran en un espacio seguro y que hablaran lo que les diera la gana con naturalidad, porque se sabían no entendidos por nosotros. Y pues bueno, eso fue la diferencia, es como ser anónimo, ¿no? Como ser anónimo. Cuando el otro no se entera de lo que uno está hablando, echa peste, ¿no? Bueno, pero Entonces las pestes eran contra nosotros. es un anónimo relativo. Estabas tú detrás de la cámara, en este caso, sueles trabajar con Sí, fotógrafos, en este caso decidiste ser tú quien retrataba esta realidad. ¿Ibas con un crew pequeño, ibas tú solo? ¿Cómo funcionaba? yo solo, pues era yo solo, Alfredo iba haciendo sus fotos, entonces yo era un sonidista desastroso, un director cansado ya, de la cámara, y fotógrafo, todavía fuerte, afortunadamente, ahí me probé que todavía la podía cargar, pero ya no sé si quiero cargarla mucho, porque Alfredo no tenía plata para contratar un club. Entonces la condición es que yo tenía que ser mi asistente, mi sonidista, el director, el fotógrafo. Y Y eso bueno, también pues influye, ¿no? En tu claro, trabajo, es fácil. inevitablemente, porque te vuelve también No, claro que sí. más humano, o sea, inevitablemente Bueno, distinto. no sé si más humano, pero sí más inmediato. Más inmediata. Te permite que no se acorte el tiempo entre que el fotógrafo tiene que interpretar. Ahora, a mí me habría encantado llevar un sonidista porque fue un desastre. Los Barberis una vez más tuvieron que salvarme la película porque hubo que reconstruir muchas cosas del sonido, casi todo, ¿no? Afortunadamente los diálogos, ¿no? Que yo no soy sonidista y se me olvidaba el sonido, era un desastre, se me olvidaba el tripié, entonces había que caminar 400 metros y suena cerquita, pero a 45 grados ya no es tan cerquita, pues, ¿no? O 50 metros caminando en dunas que te vas enterrando, es como arena movediza, pues si se te olvidó el lente, entonces iba yo cargado del equipo, ¿no? Como cinturones y no sé cuánta cosa.
Pero bueno, lo que tenía era inmediatez y cercanía con la gente. Cuando haces una película como esta, ¿te planteas las siguientes, Everardo? Bueno, es que yo ya estaba desarrollando la siguiente. Este, yo tuve un proceso de rodaje justo por la pandemia, que empecé en marzo, en febrero, que tendré que retomar en marzo. Pero cuando se estaba haciendo Yermo, ya se estaba financiando la próxima película. Ya tenía yo, ya se estaba trabajando en la investigación y en el argumento, que es algo que yo fui cerrando mientras Paloma editaba también la película, Yermo. Entonces siempre, hasta hoy ha sido así por casi 20 años. Así como voy cerrando una y ya estoy empezando la otra. ¿Y cuánto afecta una película, sobre todo una película como esta, ¿no? O una película como casi cualquiera de las que tú haces, en las que tocas fibras humanas tan delicadas y tan dolorosas en muchas ocasiones? ¿Cuánto afecta la siguiente película? Mira, yo al principio me pesaban las películas previas, pero cada vez me pesan menos. Entonces yo ya soy de la idea ¿Te de estás que volviendo insensible? no me estoy volviendo realista y pragmático. Ok. No, lo que digo es que una película exitosa como La Libertad del Diablo, por ejemplo, Los Ladrones Viejos, pues es algo que no se debe cargar mucho, que uno debe cerrar esa carpeta para dedicarse a pleno a la siguiente. Lo mismo una película que fracasa, como algunas otras mías que no es que hayan sido un fracaso, pero no tuvieron el recorrido que tuvieron otras. También se aprende a cerrar esa experiencia para empezar a enfrentar la que sigue. Entonces, yo de verdad lo que procuro es ver el oficio como una extensión de vida. Este, no la tomo con demasiada aprensión. Ya estoy haciendo la próxima. Ya muy pronto tendré que cerrar esta parte de contacto con la gente y la promoción de la historia. Tocó en un año muy difícil en la pandemia, toda la proyección virtual, en el nulo contacto con el ser humano, cosa curiosa. Haciendo una Cosa, película de exteriores, tuve que hacer unas proyecciones reducidas para en un mundo virtual, ¿no? Pero yo debo concentrarme pronto en la siguiente película, que es en lo que pero estoy nada es por casualidad, retomar en querido marzo. Everardo. No, 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 nada es casualidad. Estoy completamente convencido y creo que Yermo es una bocanada de aire para quienes hemos pasado el confinamiento largo en los centros urbanos por lo pronto, ¿no? Es una película en donde el paisaje es un protagónico y el ser humano, ¿no? Y esta necesidad de reconectar a veces con este interior tan puro que muestran muchos de tus personajes, ¿no? Que a veces hay Es uno que es que eso es un puro. recuerdo con mucha claridad uno de ellos que decía, ni siquiera sé cuántos años tengo. ¿Cuántos años tengo? Le pregunta a alguien que está a su lado. Sí, Son claro. gente que vive el presente. Es Sí, sí, gente claro. que vive el momento que Claro. está viviendo, ¿no? Y eso creo que ¿No? hace la película, creo que eso es la película. Y más, Ujú. justo como tú lo comentas, en el momento que estamos viviendo, ¿no? O sea, no es casualidad que Yermo haya llegado para ti y evidentemente para todos los espectadores en un momento como el que estamos viviendo. No, y se te digo que es un regalazo. O sea, haber Sí. terminado una película así Para cuando ti ya y había para todos arrancado los la que hemos tenido pandemia. la Pues sí, oportunidad de verla. exactamente, y espero yo que la disfrute mucho. Es para toda la familia. Por primera vez hago una película en clasificación AAA. Me da mucho gusto, ya la han visto hasta niños, ¿no? Nunca me había tocado la experiencia de hacer algo que algún niño pudiera disfrutar. ¿Y qué te dice un Y niño bueno, son después de esos verla? ¿Te ha momentillos, ¿no? tocado verla cerca de alguno? Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que le fascina el paisaje, ¿no? El paisaje es algo que fascina. Y los diferentes rostros, más allá de lo que se habla o los conceptos más abstractos que pueda tener la película, pues siempre el rostro humano, la diferencia, el paisaje, siempre son como mirar el fuego, ¿no? Son hipnóticos. Entonces, pues sí he logrado tener por lo menos a dos pegados durante toda la película. Cosa rara, pero sí he logrado que estén sentados, viendo la historia.
Y eso está bien. Un documental para toda la familia, dicen. Un documental de Everardo González para toda la familia es Para toda gratis la ya. familia. Ever, es un placer No, contar sí, con tu gracias. película en el Guadalajara Film Festival. Es un honor siempre ver tus películas, tanto como directora en este caso en el festival y también como espectadora común y corriente. Cada vez que veo tus películas, agradezco profundamente tu ojo y tu cámara porque creo que nos lleva a revisarnos a todos como seres humanos. Así que te agradecemos mucho estar aquí, te agradecemos mucho compartir tu historia con todos nosotros. Creo que es fundamental que llegue a todos aquellos que tengan la posibilidad de verla, que ojalá sean muchísimos, muchas Ojalá que personas. sí, Jimé. Y muy buena suerte, Jimé, con tu con tu dirección del festival. Te deseo la mejor de las suertes a ti y a todo tu equipo. Y muchas gracias por seguir haciendo este evento. Qué bueno que sobrevivimos todos. Exacto. Gracias, Jimé. En el 21-21 estaremos, no, perdón, en el 2021, ya me estoy yendo En demasiado el lejos. 2026 está muy lejos. Gracias, Jimé. No, hombre, gracias a ti, Everardo, y pues gracias a todos los espectadores del Guadalajara Film Festival, gracias a todos aquellos que han apoyado al festival para que siga existiendo, como bien dice Everardo, porque al final, como dije en un principio, nuestra misión siempre seguirá siendo crear puentes entre la cinematografía de América Latina y la cinematografía que se hace allá en Estados Unidos, por todos aquellos que siguen teniendo o creyendo e inculcando las raíces latinas en los Estados Unidos. Así que bueno, pues muchísimas gracias, gracias a todos y por hoy nos despedimos, pero esperamos seguirte teniendo largo y tendido cada año, si es posible, con una película en este festival. Está cabrón, pero esperemos que por lo menos cada 2 o 3. Inténtalo, inténtalo. Gracias a todos. Gracias.